amén, muy bien. Bueno, si aplauden, hay que aplaudir bien, ¿no? Porque es para el Señor, ¿verdad? Cuando aplaudimos al Señor, lo hacemos bien. Voy a ir directo al tema, ya son 5 realidades sobre el Evangelio del Reino de Dios que están contenidos en este capítulo. ¿Sí? 5 verdades, 5 realidades, quiere decir que esto es sí o sí, sí, es decir, no hay opción, es pura verdad. La primera verdad o la primera realidad que encontramos aquí es que, vamos a ver, el versículo 4, el 19 y el 20, es que no hay nadie tan malo, tan perverso, tan impuro, tan feo también, no hay nadie tan malo que no pueda ser salvo por la gracia de Dios. No hay nadie, no existe en la tierra nadie que sea tan malo, ¿verdad?, que pueda ser excluido de la gracia de Dios para ser salvo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero que se arrepientan de sus pecados, ¿cierto? Ya, el versículo 4 dice, está narrando el mismo Saulo, en este momento es Saulo cuando está aconteciendo esto, él dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, hasta la muerte. O sea, ¿cuál era su intención al perseguir a los del camino? Porque así se llamaban antes, ¿no? Antes de llamarlos cristianos se llamaban los del camino, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces conocían como los del camino. Y dice Saulo, dice, yo los perseguía a los del camino, ¿hasta dónde? O sea, hasta hacerlos morir, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, a todos. Versículo 19 y 20, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba. ¿Qué significa azotar? Dar de azotes, con látigo. ¿Le ha caído alguna vez el látigo? ¿No? ¿Duele o no duele? Pero este daba con una furia salvaje, no cruel. Y no una, sino todas las que podía. Y se los perseguía públicamente, ¿eh? Encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas. ¿A quiénes? Exclusivamente a los que creían en ti. O sea, solamente el delito era creer en Jesucristo. Ese era todo el delito para azotarlos, castigarlos severamente. Nada más, solo por creer en Cristo como Señor y Salvador. Y versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, ¿quién era Esteban? Aquí le dice tu testigo, ¿no? Fue uno de los diáconos de la primera iglesia. Y dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Se estuvo de acuerdo. Además dice, y guardaba las ropas de los que le mataban, ¿no? O sea, él estuvo participando ahí también, activamente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Saulo, el pasado de Saulo es que, una de las cosas que podemos decir es que era un religioso judío. No religioso, era un judío religioso, pero que odiaba a muerte a los cristianos. Ahora díganme una cosa, ¿los judíos creen en Dios? Sí, claro que sí. Las 3 únicas religiones monoteístas en el mundo, uno, singular, teísta, que viene de teos, de Dios, o sea, las 3 únicas religiones que aceptan y creen en un solo Dios son el judaísmo, el cristianismo y el islam, el islamismo. Judaísmo, cristianismo y el islamismo. Son los únicos que creen en un solo Dios. Solamente que el judaísmo, como el islam, no creen en la doctrina de la Trinidad. Para ellos Dios es uno, indivisible, y no puede haber Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ese es otro tema. Pero entonces el judío, como religioso, sí cree en Dios, ama a Dios, teme a Dios, y procuran vivir una vida justa, recta, piadosa, ¿verdad? Y sin embargo, cuando ven a otras personas que creen en el mismo Dios, pero de una manera distinta, donde creen que Dios envió a su Hijo y que ese Hijo es Dios mismo, hecho hombre, hecho humano, entonces es algo que les nubla la razón, ¿verdad? Y eso es algo que ellos no pueden aceptar. Para ellos es una blasfemia decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces se llenan de ira, se llenan de odio, ¿verdad? Y es lo que pasaba con Saulo. Era un buen judío, un buen religioso, pero interpretaba mal las escrituras, ¿no? Y miren el problema que causa interpretar mal la palabra de Dios, hasta dónde puede llevar, hasta la muerte, la destrucción, causar daño. Ahora, ¿tenía buenas intenciones? Sí tenía buenas intenciones, pero otra vez, las buenas intenciones no son suficientes.
Las buenas intenciones no bastan. Con buenas intenciones se hace mucho daño también. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, con buenas intenciones se cometen muchas cosas, de buena intención, pero se cometen muchas cosas que hacen daño a la gente. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, por eso este Saulo era un religioso, y ese problema mayormente viene de los religiosos que se obcecan, es decir, que cierran su mente, cierran su razón y no quieren, ¿verdad?, aceptar otra verdad que no sea su verdad. No la verdad de la palabra, sino la verdad que ellos quieren entender, que ellos tal vez han sido enseñados, que ellos también son los únicos que tal vez creen que tienen la única interpretación correcta de las Escrituras. Por eso hay que tener bastante cuidado. La religión como tal no es mala. La palabra religión viene de religare, que significa unir, juntar, ¿verdad? ¿Ya? Y básicamente la religión significa la práctica de nuestra fe, nada más. Por si acaso, hermanos, la palabra religión no es una mala palabra. A algunos cristianos no les gusta usar la palabra religión porque dicen, yo no soy religioso, Jesucristo no es religión, Jesucristo es una relación. ¿Ya? ¿Ha oído eso, no? ¿Ya? Y se usa mal. No, la Biblia misma habla de la palabra religión. Uno de los apóstoles de Jesucristo usó la palabra religión en la Biblia. ¿Quién es? Santiago, el medio hermano del Señor. Y él dice, la religión pura y sin mácula es esta. ¿No? Y habla ¿no?, de ayudar a la gente, a las viudas en su necesidad y todo eso. Entonces, no entendamos la religión como algo malo, sino simplemente es un buen religioso, sería alguien que practica correctamente la palabra de Dios, que no solamente la tiene como teoría, como letra, como texto, sino que vive esa palabra, esa teoría. Esto hace un balance entre teoría y práctica. ¿Me explico? El problema de algunos es que solo son religiosos, nada más, y se cierran completamente. Este fue el caso de Saulo. Y tanto era ese odio que se encargó personalmente, imagínense, hermano, dejó de trabajar, dejó de hacer su vida, ¿no?, de hacer de cualquier actividad normal para una persona de su edad, y su único propósito en la vida, ¿cuál era? Identificar, perseguir, ¿no?, azotar y terminar por matar a todo aquel que se confesara cristiano, un seguidor de Cristo, uno del camino. Ese era todo el delito, solamente por seguir el camino de Cristo, nada más, ¿no? Y él mismo confiesa que estuvo presente cuando se estaba apedreando y dieron muerte, ¿verdad?, al primer mártir de la iglesia, ¿no? Saben, Esteban fue el primer mártir, el primero que murió, dio su vida por la causa de Cristo, ¿ya? Pero miren, aún con todo ese historial negativo, con todo eso, o sea, todo lo malo que pudo tener Pablo, aún así el Señor tuvo compasión de él, ¿o no? ¿Tuvo compasión de él, sí o no? Sí, hermano, sí. O sea, ¿quién puede ser más malo que Pablo? Bueno, hay gente más mala que Saulo, sí, ¿no? Pero, ¿quién puede ser tan malo, pero tan malo que Dios no lo quiera perdonar? Recontra malo. ¿Habrá alguien que sea así tan malo, tan perverso, tan injusto, tan impuro, tan sucio, tan feo, digo, ¿verdad?, que ni Dios lo quiere perdonar? ¿Habrá? ¿Sí? El diablo, no, pero seres humanos, seres humanos. ¿Sí? ¿Ah? Los que matan. A esos 13 que mataron, eso no, las personas, los 13 varones, ¿no?, que fueron muertos ahí en Patás hace poco tiempo, nada más, pocos días atrás, los que los mataron a ellos, ¿merecen el infierno, sí o no? Sí, la verdad sí, pero usted también y yo también, porque todos somos pecadores, o sea, todos nacimos pecadores, y la paga del pecado es muerte, ¿no? La pregunta no es si ellos deben o no deben ir al infierno, deben o no ser condenados, no, sino la pregunta es, ¿habrá alguien que sea tan malo, pero tan malo, tan demasiadamente malo y perverso que Dios no lo quiera perdonar? ¿No tenga el corazón para perdonarlo? Bíblicamente, ¿qué encontramos? Sí, sí, obvio, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, ¿habrá o no habrá alguien que Dios no lo quiera perdonar? ¿Sí hay?
que Dios no lo quiera perdonar y que Dios no quiera que sea salvo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el tocayo de nuestro hermano Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, ¿qué dice? Que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el texto tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera, miren, qué tal calidad de amor, qué tal nivel de amor, de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. En el mundo están las personas, pues de carne y hueso. De tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos, que todos sean perdonados, que todos vengan a la vida eterna. Ahora, ciertamente no todos van a entrar a la vida eterna, pero el Señor ofrece libremente, ¿verdad? A todos, a todo aquel que crea y se arrepienta. Entonces, la salvación está dispuesta para todos. Jesucristo no murió solo por algunos, no murió por una religión, no murió por los judíos ni por los evangélicos. Jesucristo murió para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Por eso Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo el de esta religión o el de este pueblo, de esta nación, de esta raza, de este color, no. Dice el que cree en mí. Y esa es la primera realidad sobre el evangelio que contamos aquí. Dios quiere que todos sean salvos y no hay nadie tan malo, que Dios no lo pueda perdonar. Todavía los miro así como que, ay no, pero a mi esposo no creo, dice. No. O a ese vecinito, ¿verdad? O a esa vecinita, la que le gusta, ¿no? Como las gallinas. Clo, 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 clo. No, sí, a veces uno piensa, ¿no? Que este no merece, esa no merece, no. No. Yo he escuchado algunos chistes que dicen, inclusive a algunos que hacen bromas, dice que ese tan malo que ni el diablo lo quiere. Dice. Cuando llega al infierno, dice, saca su leña, dice, toma tu fuego, toma tu fósforo, quémate tú solo. Dice, ni acá no puedes entrar. Que es tan malo que ni el diablo lo acepte. Bueno, ¿verdad? Entonces, aunque miren, Saulo tuvo un historial tan negativo, ¿no? Hay otros dos pasajes más en el mismo libro de Hechos que habla acerca del testimonio de Saulo. Y sin embargo, el Señor mismo vino a su encuentro. El Señor mismo vino al encuentro de Saulo. Saulo no se encontró con él, el Señor salió al encuentro de Saulo. Y esa es una realidad. Ninguno de nosotros somos salvos porque quisimos. Ninguno de nosotros somos salvos porque vinimos a buscar la salvación. No. La Biblia dice, nadie puede venir al Hijo si el Padre que está en el cielo no le trae. Es pura gracia de Dios, pura bondad de Dios. Usted está aquí, usted está escuchando este mensaje. Si usted es salvo hoy en día, es la pura gracia de Dios que quiso venir al encuentro de usted. Usó una persona, usó una voz, usó un sueño, usó una revelación de cualquier manera, pero fue Dios tomando la iniciativa para venir a usted. Por eso el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido. ¿Y de dónde vino? Desde tan lejísimo, del tercer cielo. ¿Ha venido a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo a usted y a mí, nos vino a buscar. Y no hay nadie tan malo que el Señor no quiera salvar. ¿Ya? Todos pueden ser salvos, pero tienen que tomar la decisión. Amén. Okay, ¿ya? Por eso es importante, hay que predicar, hay que anunciar el Evangelio, hay que declarar la verdad. Usted puede ser salvo, usted puede recibir el perdón de Dios, cualquiera haya sido su pasado, cualquiera sea su historial, cualquiera sea la cosa que usted haya cometido, Dios tiene el poder de perdonar. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero es necesario que confiese sus pecados, es necesario que se arrepiente de su pecado, porque eso sí, al Señor no lo podemos engañar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces esa es la primera realidad. No hay nadie tan malo que no pueda ser salvo por la gracia de Dios. Segunda realidad que encontramos aquí en este capítulo, el Señor Jesús cuida personalmente de sus discípulos. El Señor Jesús cuida personalmente de sus discípulos. ¿Ya? ¿Y por qué no digo iglesia? Porque bueno, obviamente sí es la iglesia, pero es que esta es la palabra que se usa. Si vamos al capítulo 9, versículos 1 y 2, se los voy a leer,
¿verdad? La misma historia que está narrando Pablo está también en el capítulo 9. Él usa esta expresión, los discípulos, dice así, versículo 1, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ahora volvemos al capítulo 22 que estamos estudiando, y los versículos 6 al 8 dicen, pero, o sea, ¿qué había hecho Pablo? Pidió cartas, ¿no? O sea, permiso, licencia para ir a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Azotarlos, meterlos presos, si es posible matarlos, porque dice, respirando muerte, dice. Respirando amenaza de muerte, dice el versículo 1. Ok, entonces nos encontramos ya con Saulo en el camino que está buscando a los cristianos, ahí va de camino a Damasco, ¿no? Respirando muerte. ¿Cómo será eso, respirar muerte? O sea, lleno de agresividad, de furia, ¿no? Una ira incontrolable, ¿no? De buscar dónde hay cristianos para hacerles daño. Qué maldad, ¿no? ¿Habrá gente así todavía o no? ¿Habrá gente que hoy en día odia a los cristianos solo por ser cristianos? Sí, hay bastante, hermano. Y mire, capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Interesante eso, ¿no? Mucha luz, no dice luz del cielo, no, mucha luz, o sea, como algo mayor, de mayor dimensión. Mucha luz del cielo, y era mediodía. Y caí al suelo. Y en el otro pasaje paralelo dice que todos también cayeron al suelo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los hermanos, a los del camino, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, ¿verdad? A los cristianos, ¿sí? A los discípulos del Señor. Él estaba yendo detrás de ellos, ¿no? Pero él no sabía que estos discípulos, ¿verdad? Eran parte de la iglesia del Señor, eran parte y somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, a mí me persigues. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy, o sea, es a mí a quien estás persiguiendo. No es a ellos, es a mí. O sea, cualquiera que se atreve a tocar a uno de los discípulos del Señor, es al Señor mismo que están tocando. Cualquiera que se atreve a levantar su voz, a hacer algo contra los discípulos del Señor, es literalmente hacerlo contra el Señor mismo. Y la buena noticia para nosotros, hermanos, es porque no podemos evitar de que alguien se levante contra nosotros. No podemos evitar que haya gente que nos insulte, que hable mal, delante, detrás y todo lo demás. No, eso no se puede evitar, ¿verdad? Pero lo que usted debe saber y le debe dar una paz y una tranquilidad es que el Señor mismo se va a encargar de defenderlo. El Señor mismo tiene conocimiento de todo lo que acontece alrededor de sus discípulos, todo, completamente. Y Él va a tener cuidado de usted. Mire aquí, el Señor Jesús salió al encuentro. La gente diría, pero ¿por qué Dios permite? ¿No? Eso es lo que mucha gente dice, ¿no? ¿Por qué Dios permite? ¿No? Tanta injusticia, tanta maldad, tanta crueldad y tanto eso. Bueno, aquí hay una respuesta, ¿no? El Señor sale al encuentro. Ahora, ciertamente, porque Dios ha dado el libre albedrío, lo que se llama la voluntad al ser humano, el hombre, la mujer también, el ser humano, hace y deshace como quiere. Y hasta Dios mismo, bueno, como le ha concedido, Dios no puede negar lo que ha hecho, lo que ha dado. Le ha dado libre albedrío. Pero tienen que saber que cada persona de lo que haga va a dar cuentas a Dios. De lo que hable va a dar cuentas a Dios. Lo que deje de hacer va a dar cuentas a Dios. Así es. Hasta los jovencitos también. ¿Qué dice la Biblia? Mira, joven, dice, tome placer tu corazón en los años de tu adolescencia, en tu juventud. Tome placer, dice, haz lo que quieras. Prácticamente dicen, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios te juzgará. Dios te va a pedir cuentas. Entonces no es solo que yo hago lo que quiero y después me voy, acá se acaba todo, acá se termina todo, acá se paga todo. No es así. Esa es una enseñanza que la Biblia no ha dado. Esa es una enseñanza que a alguien se le ocurrió y que está en algunas religiones. Y en algunos que se dicen ateos o agnósticos también, ¿no? No hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Claro, les conviene la idea de que no hay infierno. ¿Por qué les conviene? Porque entonces no tienen que pagar sus cuentas, pues.
Entonces, como dicen, está en la Biblia, pero no significa que Dios esté de acuerdo. Está citando a alguien, un dicho que se decía en ese tiempo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, como quien dice, toma placer de la vida. Haz lo que quieras, aprovecha, porque la vida es corta, el mundo, ¿verdad?, pasa rápido, y así que aprovecha, ¿no? Toma placer de tu corazón. La vida es ahora, ¿no? Goza ahora. Mientras no hagas daño a los demás, ¿has escuchado ese pensamiento? Mientras no hagas daño a otros, tú goza, prueba todo lo que quieras, haz todo lo que quieras. ¿Sí? Así es. No, ciertamente uno puede hacer todo lo que quiera, sí puedes hacer todo lo que quieras, pero vas a dar cuenta de todo lo que hagas. También nosotros los cristianos también. Y la Biblia lo dice: todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero ahí no termina el versículo, ¿verdad? Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo que encontramos aquí, ¿no? La persecución, como escribí acá, ha sido parte de la vida de los discípulos desde el principio de la iglesia. Está ahí y va a continuar y continúa ahora. La oposición, ¿verdad?, el hablar mal de los cristianos es algo que es parte de la vida de la iglesia. En algunos lugares es más fuerte que en otros, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de persecución suave, blanda, digo yo. Porque a lo más es que la gente se oponga, que nos griten, que nos insulten, ¿verdad? O que no quieran que prediquemos el evangelio, que les hablemos a alguien de la familia o a algún vecino o en un lugar público. Quizás a lo más es eso, pero, o sea, no se ve ya ahora, antes sí, ¿no? Pero ahora ya no se ve tanto como que te agarren a palos, a pedradas y te den de patadas, salvo algunas excepciones por ahí. Pero en general, libremente uno puede hablar de Cristo y vivir su vida, ¿no? Excepto que alguien hable mal de uno o que le insulte y esas cosas, ¿no? Pero eso es en nuestros países llamados democráticos, ¿no? En otras naciones, en otros lugares, ¿verdad?, no es tan libre como en nosotros, ¿no? No es tan libre. Y yo les he contado varias experiencias, ¿no? Ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, ¿no?, implica perder la casa, perder la familia, perder el trabajo, perder la vida en la comunidad, es ser expulsado completamente y no encontrar trabajo en ningún lado, solo por el signo de ser cristiano. Marcado para siempre. Usted se imagina, sin familia, sin casa, y sin trabajo, que nadie le dé, porque todo se pasa, este es cristiano y nada. ¿A dónde va? A los basurales, a ver qué puede conseguir. Y estoy hablando de realidades que están. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad?, para todos. En algunos es más duro, en otros es menos duro, pero la persecución va a estar ahí, la oposición va a estar ahí, ¿no? Entonces, pero tenemos que saber que en cualquier situación que nos toque vivir, el Señor tiene conocimiento, el Señor sale en nuestra defensa, el Señor se encarga de cuidarnos, de protegernos y de proveernos. Sí, sí. Miren, el Señor mismo salió, Saulo, con todos los permisos, con toda la autoridad de la ley, ¿eh? O sea, legalmente, ¿no? ¿Ya? Tenía orden para arrestar, para azotar, ¿no?, para llevarlos presos. Y el Señor dijo: espérate, Saulo, espérate, Saulita. Saulo era muy poderoso, ¿no?, muy grande, muy fuerte, ¿no? ¿Quién puede ser más grande que el Señor? ¿Quién tiene más fuerza que el Señor? ¿Quién tiene más autoridad que nuestro Señor Jesús? Absolutamente nadie. Ningún poder de la tierra, ninguna autoridad de la tierra es más alto que el más alto de todos los altos. Por eso se le llama el Altísimo, que está sobre todos. Por eso, hermanos, no tengan temor, no tengan miedo de nada ni de nadie. El profeta Isaías dijo: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Y hay que verlo en el contexto, ¿no? Mientras que seamos fieles a Dios, por supuesto, mientras seamos obedientes, ¿verdad?, al Señor. No es tampoco una licencia para hacer cualquier cosa, ¿no?, ni para faltar respeto a la autoridad. No está hablando de eso, ¿no? Es cuando hay leyes injustas y cuando hay autoridades injustas y cuando hay personas injustas que tratan de impedir el desarrollo de nuestra vida cristiana, ¿no?, y de la libre expresión del Evangelio de Cristo. Ahí es. Entonces el Señor, cuando nosotros no podemos, cuando no es posible,
¿verdad?, defendernos por nosotros, el Señor sale en nuestra defensa. Así que confíe en Él. Amén. Confíe en Él. Si usted está siendo perseguido, está siendo ofendido, está siendo humillado, avergonzado, calumniado también, ¿verdad? Ya, si hay alguien que habla en contra de usted por el hecho de ser cristiana, cristiano, hijos, hijas de Dios, discípulos de Cristo, sepa que el Señor tiene conocimiento y el Señor mismo va a salir en su defensa. Aquí lo vemos y siempre lo hace así. Él dijo, el buen pastor, el Señor Jesús dijo, da su vida por sus ovejas. Amén. Ok, tercera realidad encontramos en este capítulo, ¿verdad?, sobre el Evangelio del Reino de Dios. Tercera realidad. El llamado al servicio, el servicio de Dios, el llamado al servicio no depende de quiénes somos, sino de la gracia de Dios. El llamado al servicio no depende de quiénes somos, sino de la gracia de Dios. ¿Ya? Es decir, no depende de nuestro pasado. No depende de quiénes fuimos, qué hicimos, ¿verdad? Qué mal hicimos, qué bueno hicimos, ni lo bueno ni lo malo. Versículo 3 dice, contando de sí mismo, Saulo dice, yo de cierto soy judío. Y él lo dice sacando pecho, ¿no? ¿Ya? Porque él habla, ¿no? Es como decir judío de pura cepa, ¿sí? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículos 14 y 15, y él dijo, está hablando ahora Ananías, es un discípulo del Señor que fue enviado donde Saulo, y le dice estas palabras, Ananías a Saulo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Qué tenía que conocer Saulo? La voluntad de Dios para él, para su vida, ¿no? Para que conozcas su voluntad. Y veas al justo. ¿De quién está hablando? El justo con mayúscula. ¿De quién está hablando? Que veas al justo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El justo, el verdaderamente justo. Que no se halló pecado en él, ¿no? Puro y santo completamente. Que conozcas su voluntad, que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, ¿a dónde? A todos los hombres de los que has visto, de lo que has visto y oído. Serás testigo suyo. A todos los hombres, y dijo a los gentiles, en lugares lejanos. En otro pasaje dice aún a reyes, delante de reyes, dice, ¿no? Y en otras naciones. Y versículo 21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, ¿a dónde? A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿O a quiénes se consideran gentiles? Para los judíos, todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es judío es un gentil, ¿no? Es como decir, todo aquel que no es santo es un impío. Todo aquel que no es judío es un gentil. Y para los musulmanes, todo aquel que no es musulmán, ¿cómo lo denominan ellos? Los judíos dicen gentiles, pero los musulmanes, ¿cómo llaman a todo aquel que no es musulmán? Infieles. Infieles. Porque no son fieles al Corán, no son fieles a Mahoma y a Alá, ¿no? Son infieles. O sea, usted y yo, para ellos somos infieles. ¿Se sonríe? ¿No? ¿Y sabe qué? Mejor no les digo, ¿no? Hay una orden que ellos tienen, una ley, ¿no? Una consigna que ellos tienen contra los infieles. Todo infiel que no se convierte al Islam y a ser un seguidor de Mahoma, ustedes saben qué significa eso, ¿no? Sí, o sea, literal, no estoy bromeando, no estoy hablando, sí, no estoy exagerando. O sea, literalmente para los musulmanes, todos los infieles, o sea, todo aquel que no es musulmán, que no se convierta voluntariamente, hay que darle muerte. Y ahí está en su Corán también, en su libro sagrado, la Biblia de ellos. Por eso que hacen todo lo que hacen. Sí, ya. Entonces estamos hablando, el llamado al servicio no depende de quiénes somos, sino de la gracia de Dios, ¿no? Y yo digo, Saulo tenía un historial positivo y un historial negativo. La parte negativa la hemos visto hace un momento, ¿verdad? ¿No? Tan malo, cruel, lleno de ira, bueno, y todo lo que tenía. Pero también tenía una parte positiva, ¿no? Era un buen judío,
Era un buen practicante de la ley de Dios. Procuraba ser estrictamente, ¿verdad?, cumplidor de la ley. O sea, imagínense, cuesta encontrar a alguien así, ¿no? ¿Ya? Se esforzaba por cumplir la ley. ¿La ley a qué se refiere? La ley de Moisés, ¿no? Los 5 primeros libros, que ahí en realidad hay 613 leyes en realidad. ¿Ya? Y se resumen en decir la ley, o la ley de Moisés, o el Pentateuco, bueno, diferentes maneras, ¿verdad? Dice él que era nacido en Tarso de Cilicia, dice también que fue instruido a los pies de Gamaliel. A ver, digan Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era Gamaliel, sí, pero ¿quién era Gamaliel? A ver, un poquito de agua para recordar. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un hombre sabio, muy respetado por los judíos, muy respetado. Le prestaban atención. Cuando él hablaba, la gente oía, ¿verdad? Y hacía caso a su voz. El consejo de Gamaliel era un consejo no solamente sabio, oportuno, sino que un consejo con autoridad. La autoridad de la sabiduría, de la experiencia, de la vivencia también de un hombre sano, santo, ¿verdad? Judío él. Entonces, se dice que era nieto de un hombre muy conocido por los judíos y respetado hasta el día de hoy, llamado Giliel, que es una de las escuelas rabínicas más respetadas hasta el día de hoy, los que interpretan las escrituras hebreas, digamos, ¿no? El Antiguo Testamento. ¿Ya? Giliel, usted dice a un judío, ¿verdad? Que usted sigue la escuela de Giliel y lo van a mirar con mucho respeto. Y este Gamaliel se dice que era nieto de ese Giliel. Entonces, con mayor razón todavía, le prestaban más atención y le tenían realmente mucho respeto a este hombre. Inclusive aparece Gamaliel dando un consejo en las Escrituras, ¿verdad? Cuando, lo voy a leer, aquí lo tengo apuntado, ¿no? En Hechos 5, 34 y 35, cuando los judíos querían matar a los apóstoles, él da un consejo sabio sobre eso. Dice, versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, que significa un erudito en las escrituras, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Ya? El versículo antes de eso, el versículo anterior dice que querían matar a estos apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, está dando su consejo. ¿Ya? Y es un poco largo, por eso me voy directo al versículo 39. En conclusión, él dice, mas este camino, ¿verdad? De los cristianos, ese nuevo movimiento que se había alzado, ¿no? Que es la iglesia en realidad, ¿verdad? Le dice, mas si es de Dios, ¿qué dice él? Mira el discernimiento que tiene siendo judío. Si es de Dios, no la podréis destruir. ¿Ah? Y eso fue una revelación, porque la iglesia de Cristo nadie jamás la puede destruir. Y él dijo, aun ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira, qué revelación, ¿no? O sea, si es de Dios, ¿quién puede ir contra Dios? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios mismo. Porque si es de los hombres, y él daba un ejemplo, no como antes había levantado otro y llevó consigo un montón de seguidores, pero después se destruyó, se acabó, se disolvió y todo. Eso es de los hombres, empiezan, pues, hacen mucho ruido, atraen mucha gente, pero de un tiempo a otro ya pasan, ¿no? Pasan. ¿No? Hay cuánta gente que ha traído tanto movimiento. Mira, cuántos presidentes que han levantado un montón de candidatos, cuando eran candidatos, ¿no? Un montón de gente tras de ellos. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están? Los que los llevaron ahí, ¿no? ¿Y dónde están? Ya no están. Porque cuando no es de Dios, no permanece. Pero la iglesia es de Cristo. Y por eso nadie la puede disolver. Ahí no puede venir Fujimori a decir disolver. No, o sea, ahí no puede hacer. No, a la iglesia nadie la disuelve, hermanos. Sí, ¿no? Gracias al Señor, amén. Esta es la única institución divina que nada ni nadie la puede destruir. Estamos en la iglesia inmortal, así la podemos llamar, hermano. Claro que sí, porque es imperecedera. Por eso dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ya está, ¿no? Entonces, y este Saulo fue criado, enseñado, quiere decir, instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Wow.
Es como yo diría, ¿no? Yo fui instruido a los pies del pastor Luis Meléndez. Wow, pastor Luis, ¿no? Es un hombre muy respetado. Es como decir, saco pecho, ¿no? Algo así estaba, eso es lo que estaba haciendo Saulo. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Bien? Sacaba pecho por él. O sea, le daba peso, pues, porque cualquiera que lo conocían, como Gamaliel el Viejo, ¿no? Era un hombre muy, muy respetado, muy querido, ¿verdad? Y su voz era una voz de autoridad. Qué bueno, ¿no? Es tener hombres, personas así, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Que tengan una autoridad, que cuando hablan, hablan con prudencia, hablan con sabiduría, hablan con autoridad, su voz es oída, su voz es obedecida. Interesante, ¿no? ¿Cuántos quieren ser así? Bueno, está bien. Ok, entonces nuestro pasado, digo, ¿no? Tanto lo negativo como lo positivo, aún así eso no es determinante para ser escogidos por Dios, para ser llamados por Dios y especialmente para ser declarados aptos para el servicio de Dios. Ni lo bueno que usted tenga, ni lo malo que usted tenga o haya tenido, ni lo califica ni lo descalifica. O sea, no influye, no determina para Dios. Dios no depende de lo que usted era, de lo que usted hizo, de lo que usted fue, lo que a usted le hicieron, no depende de nada de eso. Y qué bueno, porque entonces sí comprendemos que realmente Dios no hace distinción, no hace acepción de personas. Dios no discrimina, ni por pasado, ni por edad, ni por color, ni por lengua, ni nada, idioma, quiero decir, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? ¿No? Porque si tú te llamas Condori, te llamas Guamán, perdón, de apellidos, ¿no? Algunos, no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio porque usted sabe, personas a veces que tienen un apellido, así, entonces como que ya no, como que ya se siente como que por el apellido no califica. ¿Será así? No, pero hay, en el mundo, quiero decir, en el mundo. Bueno, de todas maneras, todos nosotros, cuando llegamos a cierta edad, todos vamos a ser Cóndor. Todos van a ser del apellido Cóndor. ¿Por qué? Porque ya cuando uno llega a cierta edad está con dolor por aquí, con dolor por allá, con dolores por todo, con todos cóndores. Bueno, Condorcanqui también. ¿No? Y así, ¿no? Yo tenía un compañero que se llama Achachagua, así era su apellido. ¿Cómo lo vacilábamos? ¿Cómo lo molestábamos? Pobrecito, hasta ahora me arrepiento, hermano, porque yo también, claro, Daniel el travieso, ¿no? No, de verdad, ¿cómo lo vacilábamos? Por el apellido, ¿no? Y a veces por gusto nomás, venía uno y hacía como que le pisaba y decía, ¡achachau! Solo por molestarlo a él, ¿no? Es así, o sea, uno solo por el apellido. ¿El apellido qué hace? ¿Nos hace? ¿Determina quiénes somos, quiénes seremos? No, pero si usted quiere, sí, ¿eh? Porque algunos sí se sienten, ¿no? Como que eso no les ayuda, no es un... No. Su origen, la familia, el linaje, el lugar donde vive, la ropa que viste, todo eso nos hace, nos deshace, no en absoluto. Y delante de Dios, ni te califica ni te descalifica para ser apto para el servicio de Dios. ¿Sabe qué es? Es pura gracia de Dios. Somos salvos por gracia y somos llamados a su servicio también por gracia de Dios. Porque ¿qué tenemos nosotros que podamos ofrecerle al Señor? ¿Qué tenemos nosotros que Él no tenga? ¿Qué tenemos nosotros que Él necesite? Es más, ¿quién es el que necesita realmente? ¿Dios nos necesita a nosotros o nosotros necesitamos de Él? Somos nosotros que necesitamos de Dios. A Dios sí necesita de usted para cumplir su propósito. Pero no discrimina a nadie. Y necesita, lo digo en un término peyorativo, ¿no? Es decir, o sea, Dios puede usar ángeles, pero no quiso usar ángeles, quiso usar personas, su creación, la corona de su creación. Los seres humanos. Dios quiere usar su vida de pura gracia. Y estoy diciendo esto porque todos nosotros tenemos un pasado, cualquier pasado que sea, ¿no? Pero todos tenemos, bueno, malo, combinado, mixto, combo, como quieran, ¿no? Pero todos. ¿Tiene algo de lo cual se avergüenza? ¿Hay en su vida algo que no le gustaría que los demás se enteren?
Hay algo que lo tiene bien guardadito ahí, que nadie más sabe. Y si llegan a saberlo, ay. ¿Tiene algo que Dios no sepa? ¿Hay algo en su vida que Dios no sepa? Pregunto. Silencio total. Cuando decimos que Dios es omnisciente, ¿qué significa? Que todo lo conoce, todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Sabe Dios todo lo que hay en su vida? ¿Y sabe Dios todo lo que hubo también en su vida? Todo, todo, completamente. Sí, la respuesta es sí. Y aún Dios, sabiendo todo lo que hay en su vida y todo lo que ha hecho, Dios le ama, Dios le perdona cuando nos arrepentimos, Dios le limpia y le santifica. Según la Biblia, la respuesta es totalmente sí, y un sí bien grande. Y un sí escrito con la sangre del Hijo de Dios. Que nuevamente la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuántos pecados? De todo pecado. Entonces, delante de Dios no hay nada de qué avergonzarse. Ni tampoco nada de qué enorgullecerse. Ni lo uno ni lo otro. Porque todo lo que para nosotros son méritos, el profeta Isaías dice, todas nuestras justicias son, delante de él son como trapos de inmundicia. No son trapos de inmundicia, sino como trapos de inmundicia. Hace una comparación. ¿No? Son como trapos de inmundicia. Buena memoria, muy bien, Carlos. ¿Ah? Así es. O sea, en semejanza a la santidad de Dios, todo lo mejor que el hombre pueda presentar no alcanza la medida de la perfección de Dios. Porque ningún ser humano es perfecto. Ningún ser humano tiene una naturaleza santa en su nacimiento. Y aún el rey David dice, ¿no? Al escribir su salmo, en pecado me concibió mi madre. Es lo que se llama la naturaleza caída, ¿no? El pecado original tiene diferentes nombres, es lo mismo. ¿Me explico? Y aún así, nada nos descalifica delante de Dios y nada nos amerita delante de Dios. Siempre es pura gracia. Y este mismo Saulo es el que escribe más adelante una carta a los Corintios, ¿verdad? Y él les dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. De pura gracia. Si yo estoy aquí, es de pura gracia. Si usted está ahí, es de pura gracia. Y si hacemos lo que hacemos, todo lo que Dios nos permite, mucho o poco, es de pura gracia. No son méritos nuestros. No es de pura gracia. Porque ¿de dónde tenemos nosotros para hacer lo que podemos hacer? No hay, es pura gracia de Dios. ¿Me explico? Entonces, por eso, la tercera realidad es el llamado al servicio de Dios no depende de quiénes somos, sino de la gracia de Dios. Así que no se descalifique a usted mismo porque Dios no lo descalifica. Pero tampoco confíe en sus méritos, sino confíe en la gracia de Dios. ¿No? Pero Dios quiere que cada uno, mira lo que estoy diciendo, cada uno de ustedes le sirva en su reino, cada uno. Según su talento, según los dones que le da, según el llamado que tenga, pero todos. No todos van a ser pastores y otros ministerios, no, pero hay muchas cosas para hacer en el reino de Dios, ¿no? Hay muchos dones por eso, muchos talentos, ¿no? Y hay varios ministerios. Ok, entonces, la gracia de Dios es lo único que nos habilita para ser aptos en el llamado a su servicio. Romanos 9:16. Lo voy a leer en una traducción que se llama la traducción en lenguaje actual. Dice así, Romanos 9:16. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. La Reina Valera, que es la más conocida, dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Ve?
Amén. Amén. De Dios, pura gracia. Si puede poner la mano en el hombro, en el brazo, no sé dónde pueda, sanamente, y dígale, hermano, es por gracia que estamos aquí. Y es por gracia que Dios te llama. Es por gracia que Dios te salva. Y es por gracia que Dios quiere usar tu vida. Dígaselo, dígaselo. Dios quiere usar tu vida. Y es de pura gracia. ¿Sí? Y realmente Dios quiere usar su vida. Quiere usar su vida. Dios no le ha desechado. De nada de lo que pasó. Dios no te ha desechado. Pero obviamente hay que vivir una vida recta, justa, pues, comprometida con Dios. Ok, tercera realidad. Vamos a la cuarta. Cuarta realidad. El anuncio del Evangelio provocará oposición. El anuncio del Evangelio provocará oposición. Esa es otra realidad que encontramos en este capítulo. Voy a leer de los versículos 22 al 24. Ya. Entonces, esta parte dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué significa hasta esta palabra? Es decir, lo que antes de eso había estado hablando Saulo. ¿Qué había estado hablando Saulo? Dice que él cuenta en su conversión que el Señor le dijo, te voy a enviar a los gentiles. Cuando Pablo expresa esa palabra a los gentiles, el judío, pues ya sabe, a los gentiles no los acepta. Son impuros, inmundos, así nos tienen, ¿no? Porque no somos parte del pacto, no estamos, ¿cómo se llama eso de... ¿Cuál es la señal del pacto? ¿No? La circuncisión. Entonces, como los hombres no están circuncidados, bueno, el solo hecho de no ser judío ya se le considera como impuro para ellos, ¿verdad? Por eso que si el gentil no se convierte también, entonces no, como no es aceptado. Por eso acá dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Porque ¿cómo es posible que Saulo diga que el Señor se habrá revelado que va a ir a los gentiles? Los gentiles no son aptos, los gentiles no son dignos de ser salvos. Solamente el pueblo escogido de Dios, según su pensamiento religioso, ¿no? El religioso piensa que son los únicos, nada más. ¿No? Sin embargo, Dios ama no a unos, no a un grupo. Dios ama a toda la humanidad y quiere que todos sean salvos. Pero todo aquel que se arrepiente y todo aquel que cree en el Hijo de Dios. ¿Ya? Por eso dice, lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, alzaron ya significa gritaron, ¿no? Diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Qué significa que había en su corazón ahora? ¿Qué querían? Querían matarlo. No conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, a ver, vamos a hacerlo más vívido esto, arrojaban sus ropas, a ver, tiren sus ropas, a ver, para recrear la historia. No. Y lanzaban polvo, o sea, imagínense, o sea, como toros bravos estaban, ¿no? O sea, quiere decir que rascaban la tierra, todo, lanzaban polvo, estaban llenos de furia, agresividad, ¿no? Gritaban, arrojaban su ropa, lanzaban polvo al aire. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado. ¿Cómo? Examinado, o sea, interrogado, ¿cómo? Con azotes. O sea, como decir, para que hable la verdad, ¿ya? Para saber por qué causa clamaban así contra él. Mire qué tal método, ¿no? De interrogatorio, ¿no? Te examinan, pero con azotes, ¿no? El valor de la verdura, no de la verdad, pero con azotes. Bien, o sea, ¿qué nos muestra esto? ¿Ya? Porque Saulo está hablando del Evangelio, ¿no? De que por ese Evangelio fue salvo, la predicación del Evangelio que vino por medio de Cristo mismo. ¿Ya? Entonces dice, cuando el Evangelio se anuncia fielmente, siempre va a provocar que la gente se oponga y procure obstaculizar su propagación. O sea, por supuesto, detrás de todo eso está el enemigo, ¿no? El diablo, el enemigo de nuestras almas. El diablo no quiere que el Evangelio sea predicado. El diablo no quiere que el Evangelio sea anunciado, ¿sí o no? Claro que sí, porque cuando se predica el verdadero evangelio que es la palabra de Dios, ¿verdad? La revelación de la voluntad de Dios expresada en su palabra, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra. Entonces el diablo va a tratar de que no se predique la palabra, no se anuncie la palabra, porque cuando la gente oiga esa palabra va a poner su fe para creer. Eso es lo que les ha pasado a ustedes y a mí también, ¿no? Un día oímos la palabra del Señor, creímos a esa palabra y aquí estamos, ¿verdad? Y miren cuántas otras personas han venido por causa de aquellos que hemos oído y hemos compartido nuestra fe con otros. ¿Me explico? Eso al diablo no le conviene. Al diablo es un mal negocio eso. ¿Por qué?
porque cada persona que se convierte, cada persona que oye el Evangelio y pone su fe en Cristo es uno menos para su reino, el reino de las tinieblas. No le conviene, entonces mueve, ¿verdad? Al alboroto, a la gente, a la multitud, al chusmerío, ¿no? ¿Está mal dicho eso o no? No. A la chusma, ya. Los mueve pues a que vayan contra, ¿no? Contra la predicación del Evangelio. Eso es lo que pasó acá. ¿Ya? Y actuando injustamente. Injustamente, porque ¿cuál es el delito acá? ¿Cuál es el delito que ha cometido Saulo? Ninguno en realidad. ¿Es un delito creer en Dios? No. ¿Es un delito creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, tampoco no. ¿Es un delito predicar la palabra de Dios? Por supuesto que no, pero para ellos sí, para el religioso sí es un delito. Para el religioso obcecado, cerrado, ¿verdad? ¿No? Cegado quiere decir ciego en su creencia, es un crimen, ¿no? Es un mal, ¿no? Hay que cortarlo de raíz, no hay que permitir. Entonces el diablo aprovecha este tipo de personas para levantar oposición, levantar persecución contra los hijos de Dios. Y esa es la explicación por qué cuando usted habla de Cristo en su casa, en su familia, en su barrio, en su centro de labores, ¿no? ¿Por qué hay gente que se lo opone? Porque hay gente que directa o indirectamente, ¿verdad? ¿No? Se ofusca, o va contra usted, que le pone, ¿cómo se llama eso? Tropiezos, obstáculos. Por eso es que hay gente que le hace la vida imposible, como dice, a cuadritos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gusta. Porque cuando la verdad viene, ¿no? ¿Sí? Expone lo oculto, expone el pecado. Cuando la luz viene, que es el reino, y nosotros somos luz, entonces revela lo malo. O sea, quiero decir, una persona que camina en verdad, en santidad, en justicia, la gente que es impura, que es deshonesta, que hace cosas ilegales, no le conviene, no le gusta. No le gusta porque le malogra el negocio, le malogra su estilo de vida. Entonces no le conviene. ¿Me explico? ¿Me hago entender o no? ¿Sí se comprende? Ya, por eso es que lo persiguen, por eso es que les molesta. No les gusta ni que canten ahí, ni que adoren, ni que hablen, nada de Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren ellos abandonar sus pecados, su estilo de vida. ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí, ahí están. Ya. Sí, eso es. ¿Ya? Entonces, así que la oposición incluye el maltrato, la persecución contra aquellos que deciden ser fieles al verdadero evangelio. Ahora yo quiero decir algunos puntos de lo que constituye el verdadero evangelio. ¿Qué significa o qué elementos constituyen el verdadero evangelio? Porque la Biblia habla de otro evangelio también, ¿no? Que algunos anuncian otro evangelio, que no es el evangelio verdadero de Cristo. ¿Ya? Un evangelio fácil, un evangelio donde hay gente que puede asistir a una congregación y nunca haberse convertido, nunca haberse arrepentido de sus pecados, nunca haber cambiado su corazón, nunca haber confesado, ¿verdad? Ni haber abandonado sus pecados. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ese no es el verdadero evangelio. Entonces, les digo 4 o 5 elementos del verdadero evangelio. Número 1, el verdadero evangelio debe incluir la confesión de pecados, que significa reconocer, soy pecador. Soy pecador. ¿Y quién puede decir que no es pecador? Todos somos pecadores. Pero una cosa es que saber, otra cosa es reconocerlo, otra cosa es confesarlo. Otra cosa, porque uno sabe, una persona, digamos, sabe que está haciendo mal, sabe que está engañando, mintiendo, siendo deshonesto, injusto, lo que sea, ¿verdad? Y otra cosa es que lo justifique, que lo encubra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A un hombre que, esposo de una hermana que servía en la escuela dominical en una de las iglesias que pastoreamos, ¿verdad? La hermana me dice, pastora, yo sospecho que mi esposo anda mal. Usted comprende a qué se refiere, ¿no? Yo sospecho fuertemente, pastor, me dice, una mujer como que se da cuenta, ¿no? Lo huele, lo intuye o algunas señales ahí, ¿no? Me dice, ¿usted puede hablar con él? Y yo, claro, claro. Porque ya estaba un poquito seria la cosa, ya le estaba ofendiendo, agrediendo, entonces, no, ok, entonces vamos. Entonces fui con mi esposa, por supuesto, ¿verdad? Con la pastora, y hablé con él. Y los dos jóvenes, menos de 30 años, y le hablo, y yo lo miro de hombre a hombre, y le digo lo que tengo que decirle. Y él me dice, mire pastor, me dice, la verdad, me cuesta tanto lidiar con esta, o sea, su esposa, ¿no? Con una, que
Si con una me cuesta tanto, ¿qué voy a tener dos? Me dice. Pero no respondió a lo que yo le dije, ¿no? Y bueno, en medio de todo, ¿no? En toda la conversación me di cuenta que el hombre estaba encubriéndose, ¿no? De hecho, no aceptó, pero en poco tiempo salió toda la luz. O sea, no basta con tratar de encubrirse. Si una persona sabe que es pecador, ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron. Y por esa causa, ¿qué sucede? Están destituidos de la gracia de Dios. Entonces el evangelio tiene que predicar eso. El verdadero evangelio tiene que proclamar el pecado del ser humano. No decorarlo, no encubrirlo, ¿no? O sea, el pecado, la fornicación, hoy en día ya no se pronuncia esa palabra en las iglesias, ¿no? Casi no se oye, ¿no? La fornicación, es pecado. No es convivencia, no es unión libre, hay otros amigos con derecho, no sé, bueno, ya tantos nombres que están inventando. No, fornicación es fornicación y es pecado. Y hay que llamarlo por su nombre. ¿Aló? Así es. Entonces, la persona cuando se predica el evangelio, entonces va a ser confrontado. Ya estará en cada uno, ¿verdad? Aceptarlo o no. Lo puede aceptar, lo puede rechazar, puede reconocer o puede tratar de encubrirse. Pero delante de Dios, ¿qué va a encubrir? Si Dios conoce todo, estamos desnudos delante de sus ojos. Así dice la Biblia. Entonces, por eso, el verdadero evangelio debe proclamar, ¿verdad?, la realidad del pecado y la confesión del pecado. Y eso lleva al segundo elemento, que es el arrepentimiento. No basta con solo reconocer, sí, soy pecador, soy un mentiroso, soy un adúltero, soy lo que sea, ¿no? Bueno, yo no lo soy, ¿no? ¿Ya? Pero, digamos, o sea, la persona debe confesar, reconocer, pero luego de eso debe arrepentirse. Arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? En palabras sencillas, es abandonar, tomar la decisión de dejar de practicar el pecado. En cualquiera y en todas sus formas. Cualquiera que sea. Porque si pide perdón, confiesa y sigue practicando, entonces eso no es arrepentimiento, ¿no? Eso es jugar con fuego, ¿no? Y tener a Dios mejor. No haga eso, ¿no? ¿Ya? Confesión de pecados, arrepentimiento. Tercero, conversión de los ídolos a Dios. La Biblia habla de eso, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, convertidos, creed al evangelio, dijo el Señor Jesús. Convertidos. No solamente basta arrepentirse, hay que convertir el corazón al Señor, dejar de servir a los ídolos de esta vida. Y no estoy hablando solo de las imágenes, que también incluyen, sino cualquier persona, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier trabajo, lo que sea, ¿verdad?, que se convierta en un ídolo para nosotros, un Dios, una divinidad, al quien uno le da culto, le da tiempo, le da su dinero, le da su energía, le da toda su vida. Hay que convertirse los ídolos al Dios único y verdadero, ¿no? Es volverse hacia Dios. No solo abandonar el pecado, es volverse uno también hacia Dios. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, tercero, cuarto elemento del verdadero evangelio, un compromiso con una vida santa, recta y justa. Reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado, abandono el pecado, vuelvo mi corazón a Dios. Ahora bien, ya abandoné el pecado, ahora ¿cómo debo vivir? Por eso la Biblia dice, el que mentía, que no mienta más, hable verdad, ¿no? ¿Ya? El que no trabajaba y tomaba el ajeno y que hurtaba, dice, no hurte más, dice, trabaje. Ahí dígale que está al lado otra vez, dígale, bonito, con cariño, suavecito, dígale, trabaja, hermano, trabaja, dígale. No digan trabaja vago, pues no, eso ya muy... trabaja, dígale. Y eso dice la Biblia, trabaja. O sea, venzan con el bien el mal. Lo malo que antes hacíamos, ya lo dejamos, pero para que no vuelva hay que ocupar ese espacio que quedó vacío con algo bueno. ¿Sí? Y lo malo se vence con el bien. Si mentía, ¿qué debe ser ahora? Si antes era orgulloso, ¿qué debe ser ahora? Si antes era resentido, ¿qué debe ser ahora? Si antes era amargado, ¿qué debe ser ahora? Si antes era feo, ¿qué debe ser? Bueno, eso ya cuando nazca, ya con el nuevo cuerpo, ya. Ya. Entonces, compromiso. ¿Sí? Compromiso, comprometido. ¿Ya? Compromiso es una firme decisión. ¿Sí? Una vida santa, pura, recta, justa delante de Dios. ¿Y qué más?
el evangelio verdadero incluye la decisión de un servicio vocacional en el reino de Dios. ¿Qué significa un servicio vocacional? Vocacional viene de vocación. ¿Qué significa por vocación? Por voluntad propia. ¿Sí? Por voluntad propia. Ya como hay una expresión del mundo, no sé si es tan apropiada, pero lo voy a decir a ver si se comprende. Es por amor al chancho y no a los chicharrones. ¿Sí ha escuchado eso, no? No, digamos mejor por amor al arte. Por amor al arte. Creo que el otro no. No. Porque le gustan los chicharrones. Ya. O sea, por amor, nada más, por voluntad, por agradecimiento al Señor. Aquel que nos dio todo, que nos perdonó todo, que nos da la oportunidad de una nueva vida. Cómo no amarle y cómo no servirle. El amor a Dios, ¿verdad? La adoración a Dios y el servicio a Dios están intrínsecamente, íntimamente unidos entre sí. Una persona que ama a Dios, una persona que adora a Dios, no puede dejar de servirle a ese Dios que ama y que adora. ¿Sí? Hasta yo digo que es una contradicción que alguien diga que ama y adora a Dios, pero no quiere servirle. Va unido, no se puede negar. ¿Sí? Usted no puede separar las dos caras de una moneda, ¿sí o no? No se puede separar, así es. Así igual es. O sea, el que ama a Dios, el que adora a Dios, es alguien que también sirve a Dios, precisamente porque le ama. Digamos, usted es la persona que ama a su padre, su hermano, su cónyuge, su novia, quien sea. ¿Usted quiere darle lo mejor, sí o no? Cuando uno ama, busca dar lo mejor de sí, ¿sí o no? Así es. Entonces, aquel que amamos y al que nos amó, tenemos que darle lo mejor de nuestra vida. Jóvenes, señoritas, lo más jóvenes, ¿no? Ahora que se dice, como está en la flor de su juventud, ¿no? En los pétalos de rosa que son, denle lo mejor de su juventud para Dios. No haga no voy a vivir la vida y todo lo demás, ¿no? Soy soltero y hago lo que quiero. Y ya cuando ya llega a una edad, ya está todo quemado, marchitado, aplastado, dolido, ¿no? Chancado, todo. Ahí dice, Señor, te doy todo lo que soy. Sí, pero ya, ¿cómo estás? O sea, no igual Dios te va a recibir, ¿no? Pero mira, no es más bonito, no es mejor darle lo mejor de ti, ¿no? Y se lo vas a dar al más grande, al Altísimo, al Dios bueno y justo, aquel que cuidará de ti. Lo que pongas, lo que deposites en Él, Él cuidará de ti. Les digo, ¿saben que una vez le preguntaron a un hombre sabio la diferencia entre el amar y el querer? Pero no quieren que se los diga, ¿no? La otra. ¿Quieren saber la diferencia? ¿Sí? ¿Ahora o después? Ahorita. Ahorita, ya mismo. Right now. Ya. Mire, este hombre sabio le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre amar y el querer? Le pregunta a un joven. El hombre sabio toma al muchacho y lo lleva a un jardín y dice, ¿ves esa rosa? ¿No? Una rosa, una flor muy hermosa, bonita, fragante, ¿verdad? Y le dice, si tú quieres esa flor, el querer, entonces tú la arrancas y la tomas para ti, porque tú quieres esa flor. Pero el amar es diferente al querer. Pero si tú amas esa flor, tú no la arrancas, no la destruyes. No la sacas porque al poco tiempo se marchita, ¿no? ¿Sí? Si tú amas esa flor, tú más bien la vas a cultivar, la vas a cuidar, la vas a regar, la vas a podar, vas a velar por ella, la vas a proteger. Esa es la diferencia entre el amar y el querer. El querer es más egoísta. Lo quiero para mí, es ego. El amar no, el amar se desprende, más bien busca el bien del otro. De tal manera amó Dios que ha dado. Ha dado. El amor se da. Esa es la mejor expresión del amor, es dar. Por eso que el antónimo de amor, en realidad, más que odio, es egoísmo. El verdadero antónimo, lo opuesto del amor es el egoísmo. Porque el amor da, mientras que el egoísmo busca todo para sí. ¿Sí? Ya. ¿Terminamos hoy? Sí, terminamos. Para la otra semana vamos con otro capítulo. El último, ¿ya? Una realidad más. Número 5. Debemos conocer cuáles son las leyes que benefician a los cristianos. Esto es importantísimo. Debemos conocer cuáles son las leyes que nos benefician. Yo les voy a decir ahora algunas leyes que en nuestro país tenemos que nos benefician y que algunos no lo conocen. Pero vamos primero acá. Versículo 1 dice,
Saulo, comenzando su propia defensa, él dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y Pablo estaba capacitado para defenderse a sí mismo. Él es abogado de sí mismo en ese momento, ¿verdad? Y plantea una defensa con solidez, con argumentos, etcétera, ¿no? Y luego nos vamos al versículo 25 y dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: os es lícito, es decir, está permitido por ley, es legal azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. ¿Está correcto? ¿Es legal? ¿Está dentro de la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano? Está hablando de sí mismo, ¿verdad? Sin haber sido condenado. Dice que cuando oyeron esto se asustaron, ¿verdad? Y el centurión, el capitán, digamos, de la guardia, que estaba a cargo, va donde el tribuno, que era la máxima autoridad, y le dice: oye, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Él dice que es ciudadano romano. El tribuno también se asusta, dice, y va corriendo donde Saulo y le pregunta: oye, y dice, ¿tú eres ciudadano romano? Dice: sí. Yo también soy ciudadano romano, dice el tribuno. Dice: pero yo lo conseguí con muchísimo dinero, porque en ese tiempo se podía comprar la ciudadanía. Es como que usted puede ir a Estados Unidos sin visa, es decir, usted puede ser ciudadano de Estados Unidos si tiene $1 millón. Sí, y es legal. Usted se invierte en hacer una empresa y lleva ese capital, ese dinero, a usted le dan la ciudadanía. Pero en otras palabras, usted está comprando esa ciudadanía por medio de la inversión. Pero no todos tienen $1 millón. Y a este tribuno le costó, él tuvo que pagar para conseguir la ciudadanía, que era el imperio más poderoso de su tiempo, como el Estados Unidos de hoy. Pero le costó un platal. Y sin embargo, Saulo le dice: no, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Como quien dice: jojolete, yo sé más que tú. No, sí, o sea, sí, yo sé. Y sabía sus derechos, conocía la ley y le sirvió. Qué importante es conocer. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pónganme atención a esto y con esto vamos a terminar. Es muy importante, ¿ya? Y los pastores también que están escuchando, pongan atención a esto, que es bien, bien importante, ¿ya? Entonces, Pablo, como ciudadano romano, tenía conocimiento de las leyes que le protegían y le sirvieron para presentar su defensa con éxito. Mírenme, aquí nosotros también debemos conocer cuáles son las leyes que nos benefician, ¿no? Y que sirven para defendernos, ¿sí? Porque muchas autoridades son injustas o inclusive ignoran la misma ley. Siendo autoridades, ignoran la ley que son de nuestro beneficio. Por ejemplo, comenzando por la Constitución política, que es la Carta Magna, es la máxima autoridad en leyes en cada nación, ¿no? La Constitución política. La misma Constitución garantiza la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión y la libertad del libre ejercicio público de nuestra fe, ¿no? De todas las confesiones, no solamente de las cristianas evangélicas, sino de todas las confesiones en general, ¿ya? Por supuesto, siempre que no altere la moral, que no ofenda la moral y que no altere el orden público, ¿sí? Mientras que sean así, es decir, ¿no? O sea, no puede haber una secta que diga que, bueno, se pueden, dentro de una, y esto existe también, algunas sectas, ¿no? Dentro de un determinado culto, de una secta, se pueden tener relaciones íntimas, aunque no sean esposos, con uno y con otro, y esas cosas existen, y perversidades. Hay sectas así. Pero no vamos a hablar de eso porque no es nuestro tema. Por eso, pero acá dice: siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. ¿Sí? Es importante que se mencione eso para poner un límite también, ¿no? Ok, mire, hay una ley, la 29635, grábese ese número, es la ley de libertad religiosa. ¿Ya? Es muy amplia esa ley. De hecho, a nosotros mismos nos salvó de una multa de más de $1 millón de soles que nos iban a poner. No estoy exagerando. Hace unos años atrás yo estaba allá por el Bran predicando el Evangelio, ¿verdad? Y tuve que venir corriendo 2 días de camino, ¿verdad? Porque vinieron aquí a hacer una inspección, ¿verdad? Y nos dejaron una carta amenazadora y teníamos que responder legalmente y todo. Y la multa que venía, la penalidad se calcula en UIT, ¿no? Que es Unidad Impositiva Tributaria. ¿Cuánto es una UIT ahora? Poco más de 4.000 soles, ¿no? No sé si ya está en 5.000, pero es más de 4.000 soles. Una UIT. Y eran como, no sé qué cantidad de UIT que sumado, o sea, multiplicado eso, pasaba del $1 millón de soles, de multa. Y llamamos a pastores, hermanos, iglesias y todo, era por Gilio, ¿no?
¿ya? Y nos puso a ayunar y a orar una semana. Ayunar y orar, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y por otro lado, la parte legal, ¿no? Y ahí fui con un pastor abogado, ¿verdad? Un amigo que Dios puso en el camino, ¿verdad? Que no nos cobró, solamente una comidita al final de todo, y Dios hizo la obra ahí. Pero fue, hermano, ahí sí sudamos frío, porque 1 millón, ¿de dónde? Y si no, como es el Estado interviene y te quitan todo lo que sea hasta que cubra el 1 millón. O sea, ¿hasta cuántos años más? Hasta que cubras todo eso. O sea, fue algo bien, bien serio. ¿Qué nos salvó? Esta bendita ley de libertad religiosa. Yo mismo fui a buscar, en vez de todo eso, a leerme, ¿no? Todito, y a buscar artículo por artículo, inciso por inciso, palabra por palabra, ¿verdad? Cómo podíamos defendernos. Y encontré 2 partes ahí donde decía que tenía que ver con lo que nos estaban haciendo injustamente. La misma autoridad, en desconocimiento o arbitrariamente contra lo que ya estaba establecido en la ley, nos estaban queriendo, ¿verdad?, poner una multa que no correspondía. Y si no hubiera encontrado esta ley, y si no hubiera conocido de esta ley, hasta ahorita estuviéramos temblando, hermano, y pagando las consecuencias de una arbitrariedad, algo injusto. ¿Me estoy explicando? Entonces, comprende entonces cuán importante es conocer, ¿no?, como se dice, sus derechos, conozca la ley, ¿ya?, y el orden. Entonces, eso nos sirvió, ¿no? Existe una ley de exoneración de impuestos, por ejemplo. Los impuestos que se pagan por propiedades, por ejemplo, hay 2 tipos de impuestos, ¿no? El impuesto predial, que tiene que ver con el predio, el lote, el local, y hay otro impuesto que son los arbitrios, ¿no?, que es por el servicio de serenazgo, luz, etcétera, ¿ya? El servicio de recojo de basura, todo eso, ¿no?, va ahí en arbitrios. Entonces, las iglesias evangélicas, por ley, esto es una ley que existe en el Perú y en varios países, ¿verdad?, pueden ser exentos, es decir, estar excluidos, estar libres de pagar esos impuestos, siempre y cuando ese local sea usado para iglesia. ¿Ve? Y no se paga cuando es de la iglesia. Entonces, esta ley, muchos pastores lo desconocen. Y cuando no se conoce, entonces tienen que pagar lo que les toca, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero es una ley que beneficia, porque ¿cuánto hay que pagar eso? ¿No? Y si el lote es más grande, todavía se paga más y así, ¿no? Pero es una ley que beneficia a todas las confesiones en general, no solamente a los evangélicos. Hay otra ley, no hay persecución por razón de creencias, ¿no? Esto es bueno para nosotros, o sea, podemos hablar libremente. Usted sabe que usted se va a un parque de cualquier municipalidad, la Plaza de Armas, usted quiere predicar el evangelio, no le permiten, ¿sí o no? Pero se paran ahí un grupo de muchachos con una música ahí y sin pedir permiso se ponen a bailar, a danzar, a gritar y a hacer un montón de escándalo y nadie les dice nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Aunque ellos tienen derecho de hacerlo, aunque no nos guste, pero tienen todo el derecho, son ciudadanos y pueden hacerlo. ¿Y por qué a nosotros, que también somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos, no se nos permite expresarnos públicamente? ¿No? Cuando la ley dice que no hay persecución por religión, por creencia es la palabra, ¿no? No hay persecución por libertad de expresión, o sea, podemos expresarnos. Ahora, lo que sí hay que hacer, ¿verdad?, porque sí es permitido en realidad, lo que hay que hacer es que se pide permiso. Se pide permiso a la municipalidad y la municipalidad, que sí conoce, tienen su área legal, ellos examinan y dicen no les podemos negar porque son ciudadanos y si están pidiendo permiso, entonces están yendo en el orden, ¿no?, en el protocolo. Por eso es que nos dieron el permiso de hacer la actividad que hicimos ahí en la Plaza de Armas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vinieron los hermanos que tienen esa especialidad de, ¿cómo se llamaba? El freestyle, del fútbol freestyle, todo eso, ¿verdad? Por eso es. Porque hicimos toda la gestión, porque la ley lo permite y nos dieron el permiso. Entonces, me estoy explicando. Entonces, si conoces la ley, puedes usarla para tu beneficio, en el sentido sano, ¿no? En el sentido de que nos permita desarrollar la actividad como iglesia, para predicar el evangelio, para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces, eso es. Y Saulo, conocedor de eso, le sirvió. Imagínense que querían matarlo. No conviene que viva, dijo. Entonces agarró y dijo, no, bueno, cuando lo iban a llevar y lo iban a azotar públicamente, dijo, espérense un ratito, párense ahí, como dirían los mexicanos, espérense tantito, le dijo, ¿no? ¿Ya? O acá los peruanos decían, para tu carro. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿qué le dijo? Dijo, a ver, ¿ustedes saben que soy ciudadano romano? ¿Es lícito
castigar sin haber sido, azotar públicamente sin haber sido condenado. Ya se hizo el juicio y todo el protocolo, todo el proceso para que usted actúe de esa manera. Dijo, no. Y ahí se asustaron. Dijo, no, este sí conoce sus derechos. Y le sirvió, le salvó la vida y le sirvió de, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Está? Entonces recuento, hermanos, terminamos, recuento. 5 realidades sobre el Evangelio del Reino de Dios. Número 1, no hay nadie tan malo, tan injusto, tan impuro, que no pueda ser salvo por la gracia de Dios. Dios está listo a perdonar y a salvar a todo aquel que se arrepienta y crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Número 2, el Señor Jesús cuida personalmente de sus discípulos, ¿sí? No se preocupe, quien se levante, quien haga algo contra usted, el Señor vendrá al encuentro de aquellos que quieran destruirle, que quieran hacerle daño. El Señor Jesús se hará cargo. Amén. Número 3, ¿qué más? El llamado al servicio no depende de quiénes somos, sino de la gracia de Dios. ¿Ok? Ni lo bueno ni lo malo influye para Dios. Para Dios lo importante es si usted quiere servirle, ¿no? Si usted se dispone a servir, si usted oye su voz, si usted responde a su llamado, porque Él quiere que todos seamos útiles en su reino, ¿sí? Por eso le ha dispuesto dones para todos, talentos para todos, ¿no? Pero es su decisión, ¿sí? Dios no lo excluye a usted ni por lo bueno ni por lo malo, ¿sí? Pero usted tiene que tomar la decisión. Dios quiere que usted le sirva, Dios le llama a servirle, todos, todos, pero usted debe tomar la decisión, ¿ok? ¿Ya? Y debe aceptar que Dios lo acepta. Número 4, cuarta realidad, el anuncio del Evangelio provocará oposición, ¿sí? Así que comprenda, no lo podemos evitar, ¿sí? Va a haber persecución, va a haber fastidio, molestia, va a haber alteración, va a haber persecución, bueno, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Solo por ser cristianos. Solo porque vivimos como Cristo nos manda a vivir. No que seamos perfectos, nos creamos los santurrones, no, pero que nos esforzamos por vivir una vida santa, una vida recta, una vida justa, una vida correcta delante de Dios. Amén. Ya eso va a molestar a otros, va a provocar que se alteren sus ánimos, no les gusta, les fastidia, les incomoda, les malogra, ¿verdad? Su estilo de vida, les malogra su negocio, ¿verdad? Usted no va a poder evitar, ¿sí? Sin embargo, sepa que Dios está con nosotros, Dios cuida de usted, Dios, ¿verdad?, estará velando por usted y yo debemos seguir siendo fieles en seguir proclamando el Evangelio de Cristo. No se asuste, no se intimide y no deje de predicar el Evangelio. No deje de anunciar el Evangelio y de hablarles a otras personas de la salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Y número 5, finalmente, debemos conocer cuáles son las leyes que nos benefician como cristianos, ¿no? Para usarlos, ¿sí? No en nuestro beneficio en realidad, sino por la causa de Cristo, por la causa del reino de Dios, para que el Evangelio de Cristo se siga proclamando libremente mientras sea permitido. Llegarán tiempos donde tal vez ya no sea así, ¿no? Que Dios nos guarde. Amén. Ok, entonces esto es, vamos a estar de pie, mis hermanos amados, y vamos a dar gracias al Señor por la palabra de hoy.